Listo. Compartir la pantalla. Ah, tengo que activar el compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. Listo. Ya tiene activado el compartir pantalla. Gracias por avisar. A ver. Listo, yo hice sobre el profeta Mahoma. Mahoma siendo un profeta y siendo él el fundador de la religión de la islámica, tenemos varios aspectos. Vemos que aquí a los 40 años, ¿cierto? Él se sintió ya profeta y en este sentido pues empezó a hacer su predicación en una forma tal vez no muy precisa o clara, ¿no es cierto? Por lo que a veces se tenía que no logró, ¿no es cierto?, muchos adeptos. Además de todo, para parecer que era viudo, no había casi un heredado mucho dinero. Tuvo sus dificultades al inicio, nuevamente cuando se fue a este sentido del profeta, en la cual él quería, pues, partir desde este llamado que se le hizo el ángel para poder dedicar este nuevo llamado de Dios. Siendo estos, ¿no es cierto?, sus primeros discípulos, algunos de sus parientes dentro de su círculo familiar, ya que no era muy público o más allá no era muy conocido este profeta. Mientras, ¿no es cierto?, estaba aquí que se le meditaba, se dio esta aparición del ángel Gabriel, ¿no es cierto? Y fue él, pues, quien le insistió o le dijo que para conseguir, ¿no es cierto?, que tenía que salir a las afueras de Dios. Sale en esta misión, ¿no es cierto?, en la cual en la Meca él fue perseguido y para ello pues se sale refugiando en Medina durante varios años. Más allá, ¿no es cierto? Se dice que al momento que él entró en la Meca, en su afán, ¿no es cierto?, por querer predicar a este Dios único que era Alá, destruyó casi más de 360 ídolos que ahí se veneraban, cayendo pues nuevamente, ¿no es cierto?, en un monoteísmo y evitando el politeísmo o las herejías que se tenían dentro de la Meca. Y pues, ¿no es cierto?, hoy se levanta la gran mezquita de Omar en el mismo lugar que según Mahoma, ¿no es cierto?, se le presentó el ángel para poder anunciar la palabra de Alá. Es por eso que se eligió, ¿no es cierto?, en honor a esta gran misión que le fue encomendando a él por parte de Alá, siendo su mensajero el ángel Gabriel. Vemos, ¿no es cierto?, aquí que también la religión fue él quien la fundó en Arabia en el año 62 y que hasta ese momento los árabes, como teníamos, eran de una sociedad de múltiples dioses, de politeístas y más allá también pues de fetichistas. Se había distorsionado esta palabra de Alá, ¿no es cierto? Y también tenemos un dato interesante que fue la última religión creada, ¿no es cierto? Y hoy cuenta con más de 400 millones de fieles. Aquí también tenemos que entender que no es una mezcla, ¿no es cierto?, de judaísmo y cristianismo. Más allá, esta religión posee sus propias características, sus propias enseñanzas, en la cual fue otorgado por el mismo profeta. Bueno, siendo Mahoma el impulsador de esta religión, siendo el impulsador, ¿no es cierto?, y el creador, pues tenemos varios aspectos que verificar o dar a conocer. A los años 40, ¿no es cierto?, ya se sintió profeta y empezó a prolongar en muchos aspectos. Siendo viudo, más allá, ¿no es cierto?, sabemos que este profeta dio paso, ¿no es cierto?, a lo que es el Corán, en la cual se tenía muy en claro que era cumplir estrictamente esta palabra de Alá. Vemos también un aspecto muy importante, es que tanto Martín Lutero, cuando se separó, también condenó a esta religión diciendo que era el anticristo. Siendo pues también rechazados, hoy vemos también que ha tomado nómina y fuerza también esa religión. Vemos también, ¿no es cierto?, que es más precisa poderla encontrar en muchos aspectos que ha influido también dentro de del mundo antiguo.
siendo es también parte o haciéndole también decir que no es un profeta, que es un antiprofeta, y lo que él realmente, ¿no es cierto?, predica, pues ya se lo hace por parte del judaísmo. Es por eso que hay que entender, ¿no es cierto?, que Alá era considerado como que alguien en la cual no vino a predicar o la palabra mismo de Alá, sino en ese sentido era quien proclamaba sus propias enseñanzas, pues no es cierto que a pesar de todo buscaba sus propios beneficios. Es por eso que vemos ahí cómo todo esto se ha ido caracterizando por parte de esta religión. Vemos, ¿no es cierto?, también que siendo su nombre muy conocido como Muhammad, en la cual se le daba un sentido un poco más religioso, en la cual es, ¿no es cierto?, quien culmina, ¿no es cierto?, con una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para poder, ¿no es cierto?, actualizar ese mensaje en los cuales sus predecesores pues fueron Abraham, Moisés y Jesús mismo, considerado a Jesús como otro profeta grande. Vemos, ¿no es cierto?, más allá que estaba con muchos aspectos dentro de su vida, con varios cónyuges y con varios hijos. Más allá, ¿no es cierto?, de ser ese fundador del Islam, es, ¿no es cierto?, quien venera a este profeta son el bahaísmo, cuya enseñanza, ¿no es cierto?, también han sido actualizadas ya por este profeta, siendo el fundador de esta religión. El significado histórico también de Amán, ¿no es cierto?, da entre que en 1711 y 1716 comienza la lucha por esta conquista árabe y casi 8 siglos, ¿no es cierto?, pues el avance árabe en esta conquista de Europa Occidental, pues es detenido por el corazón de Francia y pues se detiene este gran aspecto de lo cual es el islamismo. Vemos, ¿no es cierto?, aquí que también que el cristianismo le considera la ley islámica como la apostasía y debe ser, ¿no es cierto?, castigada también, en la cual intenta destruir todo lo que se había alcanzado por parte del cristianismo. Vemos, ¿no es cierto?, también que la veneración de Mahoma, y los musulmanes profesan este amor y esta veneración por él. Hacen alusión, ¿no es cierto?, que se le acompaña con ese título de profeta, pero más allá su nombre es como que la bendición que se da hacia él, en los casos, ¿no es cierto?, en los cuales por él está esa intercesión ante Dios. Vemos también un gran aspecto entre la música también que se ha inculturizado, ¿no es cierto?, en que es una veneración a Mahoma, especialmente a la música devota de los sufíes, siendo, ¿no es cierto?, el sufismo como que una dimensión interna del aspecto espiritual del Islam. A veces también se describe a este sufismo como el miticismo islámico y, ¿no es cierto?, los practicantes del sufismo han sido referidos como sufís. Vemos también algunos aspectos que celebran, ¿no es cierto?, el nacimiento de este profeta con grandes festividades, aunque a veces no es esta una tradición muy extendida por parte de ellos, y se considera que se trata hoy en día una innovación contraria al espíritu islámico y a los preceptos coránicos. Aparte, ¿no es cierto?, de esas historias, la compilación de dichos sobre la vida de Mahoma y sus compañeros se escribe aproximadamente 2 siglos después de su muerte, y existen innumerables relatos acerca de su nacimiento y de su vida. Vemos que tenemos una riqueza en cuanto a la vida de su nacimiento y a su vida pública. Vemos, ¿no es cierto?, que también hay objetos atribuidos a Mahoma. Se extiende objetos perteneciendo, ¿no es cierto?, como el santo manto, el arco y la espada del profeta. También tenemos, ¿no es cierto?, la tierra en la cual tiene su sepultura. Y tenemos algo particular, una huella que fue marcada a su pie en bronce, así como también un pelo de su barba. Vemos allá también, ¿no es cierto?, que en el relicario, donde se conserva incluso uno de sus dientes, vemos como, ¿no es cierto?, hay varios objetos atribuidos hacia él. Y todas estas reliquias, todas estas pertenencias, pues ellos los consideran sagradas y se encuentran en el palacio de Topkapi en Estambul. Vemos ahí donde se exhiben y es venerado. Vemos nosotros también cómo este profeta, a lo largo de sus años, pues influenció a muchas gentes. Y más allá, pues vemos, ¿no es cierto?, que esta religión hoy en día ha tomado fe y todo fue a partir de este hombre que se consideraba pues quien fue
el ángel Gabriel quien le dio este mensaje de poder predicar el islamismo. Muy bien. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, Juan Marcelo, Juan Camilo? Buenos días, Jaime. Si Eduardo le baja el volumen de su laptop, puede hablar Juan Camilo. Va a activar la cámara. Si Buenos días. al menos lo vemos. Eso. Aquí estoy. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? No creo. No. Listo, entonces va a continuar Juan Marcelo, entonces siga su exposición y después Juan Camilo. Ya, sí se ve ahí. Está compartido, no está la pantalla completa. Ahí sí. Bien. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. El tema que he decidido tratar el día de hoy consiste en analizar un poco el significado de la vestimenta femenina musulmana. Sí, esto es algo que a mí me llamó la atención porque se ve que por más de que se decía que en el Corán es una exigencia para hombre y mujer, el tema de vestirse moderadamente, sobre todo la mujer tiene la obligación de utilizar esta vestimenta y sobre todo tiene varios tipos de vestimenta, ¿no? Que le identifican, entonces es lo que vamos a tratar ahora. Yo he sacado este reporte de una revista científica de una doctora que justamente ha hecho un reportaje sobre vestimenta islámica femenina o la vestimenta musulmán, ¿no? O sea, que los musulmanes utilizan. Dice que los atuendos de los musulmanes son como la bandera del fundamentalismo, incluso a veces lo asociamos con el tema del terrorismo, pero hay que descubrir por qué es la razón que las mujeres por lo general utilizan la burka, que es la vestimenta que más completa tienen, que les cubre totalmente su cuerpo. Y justo nos hablaba sobre que esta doctora, Raihan Ismail, es una investigadora de la Universidad de Australia que explica el significado cultural que tienen las prendas que utilizan las mujeres. Esta doctora asegura que en el Corán está que los preceptos musulmanes invita tanto a los hombres como a las mujeres a utilizar las vestimentas que les puedan dar un sentido modesto o sobrio de cómo llevan su vida, pero no especifica el Corán que solo las mujeres deberían cubrirse por completo. Esto es una interpretación que se le ha ido dando en el contexto tal vez un poco machista que hemos vivido en estos tiempos. Existen varios tipos de prendas que utilizan las mujeres. Existe alguna confusión cuando hablamos de las distintas prendas, por eso es que vamos a hacer una aclaración o una definición de qué significa cada uno. Hay 5 tipos de prendas: el niqab, el hijab, el burka, el chador y el dupad. El hijab solo deja al descubierto los ojos. Por otro lado, el hijab es una especie de bufanda corta que cubre el pelo y deja descubierta la cara, así como vemos más o menos en la imagen. Es completa, sí, pero los ojos se permiten ver, un poco las cejas, los ojos, pero de ahí cubre el resto del cuerpo. En cambio, la burka cubre todo el cuerpo y solo tiene una malla en sus ojos que permite la visión, ¿sí? Esto es lo que más se suele utilizar por parte de las mujeres, puesto a que no deja al descubierto ninguna parte de su cuerpo.
El chador, en cambio, es una túnica larga que solo se deja libre la cara. Y por último, tenemos también ya voy a explicar la dupata, que en cambio es una bufanda cruzada que cubre el pelo y parte de los hombros, pero deja todo el rostro descubierto. La imagen que está ahí es de un chador, ¿no? Es una prenda larga que sí deja descubierto todo el rostro. Se dice que a pesar de que los musulmanes tienen la libertad de decidir qué tipo de atuendo ellos pueden usar, pues esto no ocurre siempre, ya que las mujeres lo hacen porque creen que es una obligación religiosa el utilizarlo. Sin embargo, algunos hombres piden a sus esposas usar el niqab o la burka para evitar que los demás las vean. Cuando esto sucede, no es culpa del atuendo, sencillamente hay opresión en el hogar, según lo aseguraba este análisis de esta experta, ¿no? Hay también que otra prenda que ellos utilizan es el hijab, que es un pañuelo que las mujeres musulmanas utilizan para cubrir sus cabellos y a veces su cuello. Esta toca deja totalmente al descubierto el óvalo de la cara y no impide la comunicación. Su tamaño, color y colocación depende de las costumbres de cada comunidad islámica, de cada país, así como de la intención de quien lo luce. Lo mismo puede decirse de las prendas que lo complementan, desde los tejanos ajustados hasta la túnica amplia, ¿no? Pues como vemos ahí, pues parece que estas prendas son muy comunes, hay hasta la venta en internet, sí, porque se suele utilizar comúnmente, pero en sociedades un poco más abiertas, ¿no? Y por último tenemos la prenda de la dupata, que es un pañuelo largo, que es una vestimenta popular tradicional que muchas culturas asiáticas utilizan, también llamado como chuni. La bufanda se ve comúnmente en toda la India, Pakistán y Bangladesh. La bufanda se puede cubrir sobre la Bangladesh ha de ser. su Con un Bangladesh. poco de dislexia. La bufanda se puede cubrir sobre la cabeza y los hombros de muchas maneras diferentes y se puede usar con todo, desde trajes de pantalón hasta vestidos de noche. Y es la imagen que estamos viendo ahora. Y eso podríamos ir concluyendo diciendo que este estudio terminó en decir que no se debería abolir este uso de las vestimentas porque dice que esto no va a solucionar el problema de opresión que existe o el machismo que existe. El abolir la prenda no soluciona ningún tipo de conflicto, de maltrato o opresión. Nos dice que algunas mujeres toman la decisión de usar la burka cuando van a salir a la calle, cuando están con sus familias, no lo hacen porque tienen confianza y plena libertad. Vestirse así es una libre elección de las musulmanas para diversas circunstancias de su diario vivir. Y eso sería. Hay una foto de un poco de la diferencia de las prendas, sí. Unas que son completas, pero se dejan ver los ojos, que es el hijab, el que es completo y tiene una malla, que es la burka, el que es completo, pero se ve totalmente el rostro, el chador, y el hijab, que es en cambio solo una manta que cubre el pelo, la cabeza y los hombros nada más. Muy bien, gracias, gracias. Entonces ahí mandamos un aplauso virtual a Juan Marcelo. Nos dejamos los comentarios para el final. Ahora sí, Juan Camilo, adelante. Mandárame el PowerPoint por el WhatsApp. Lo mismo, Eduardo. Y también el resto del texto. Ahí se está viendo en pantalla completa. No, solamente se ve todavía. No está. Ahora sí en pantalla completa. Ahora sí. Entonces, buenos días, hermanos. Buenos días, Jaime. Buenos días. Les voy a hablar un poco sobre el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, también conocido como Turco Otomano, existió entre 1299 y duró hasta 1922. Dominó gran territorio que hoy, pues que se fue disolviendo
y que hoy gran parte se conoce como la República de Turquía. Los territorios que el imperio manejaba incluían muchísimos territorios, era amplio, del norte de África, Europa y Oriente Medio. Estableció por una rama de los diversos pueblos turcos que migraron a la península de Anatolia, que fue la región donde nació el imperio, donde hoy podemos ver el estado de Turquía. El Imperio Turco Otomano se considera la última potencia mundial del mundo islámico hasta la actualidad. La capital del imperio pues, era la grandiosa Constantinopla, que ya había recibido el nombre de Bizancio, Nea Roma, pues cuando se hizo capital del imperio se llamó Estambul y ahora se llama Turquía. Por esta ciudad es importante resaltar que han pasado 3 imperios, el bizantino, el romano y el turco otomano, pero que ha tenido 4 nombres. ¿De dónde proviene el nombre de otomano? Pues se deriva de uno de sus más importantes líderes, que es Osman I, fue como el fundador de la dinastía otomana y que gobernaría pues este estado naciente pues a partir como de varias ciudades-estados, ciudades capitales. Finalmente pudo conquistar Constantinopla, que fue como el logro más grande, en 1453. Esto marca el final de la Edad Media y de principios de la moderna. El Imperio Otomano fue fundado en la Edad Media y solo tuvo fin hasta después de la Primera Guerra Mundial. El fundador del imperio era Osman Segud, también conocido como Osman I. Pertenecía al grupo de los selyúcidas, nómadas turcos que se convirtieron al Islam y formaron un pequeño imperio que dominó Asia Central en los siglos XII y XIII. En 1299, Osman declaró la independencia de la región de Anatolia, donde pues allí nació. Ese fue el punto como del nacimiento del Imperio Turco Otomano. Pero también al volverse independiente del Imperio Selyúcida, a partir de ese año fundó el Sultanato Turco Otomano, pues, que ya vimos que el otomano es un homenaje a su fundador. El Imperio Turco Otomano floreció, no sé, nació a partir de la decadencia del Imperio Turco Selyúcida, que gobernó Irak e Irán hasta el rey Mehmed II. Y este unió a los diferentes estados turcos y sobrevivió a las invasiones de los mongoles. Los turcos asediaron Constantinopla y a la final el imperio fue pues quien causó la caída de Constantinopla. Y con esta caída de Constantinopla también cayó el imperio bizantino. Luego pues la ciudad pasó a llamarse Estambul y se convirtió en la capital del imperio naciente. Allí se formó la base del Islam, que era la religión del imperio. Osman o Otman I fue un jefe turco que transformó las tribus nómadas en una dinastía imperial. Durante los siglos XV y XVI se hizo uno de los estados más fuertes del mundo, englobando buena parte del Oriente Medio, el este europeo y el norte de África. Y las estrategias militares que utilizó Otman I transformaron pues, a las tribus en dinastía imperial, como ya lo había dicho, pero también permitieron la difusión de la religión musulmana sobre los territorios conquistados.
Sin embargo, pues como que uno de los principales factores que garantizaron la expansión y como aceptación del Imperio Turco Otomano es la tolerancia a las tradiciones y a la religión de los pueblos conquistados. Tenemos que bajo el mando de Osman I, los otomanos iniciaron su proceso de expansión en las regiones ocupadas por Europa, Oriente Medio y Norte de África. Cuando lideraba Ertugrul entre 1190 y 1281, fue que iniciaron las conquistas en Asia Menor. El ejército de Orkhán I obtuvo sucesivas victorias contra los bizantinos en 1300. Pero el hijo de Orkhán I, Orkhán, fue quien tuvo el papel decisivo en la expansión del imperio. Cuando el hijo de Orkhán I estaba al frente del ejército, conquistó Bursa, Nicea y Nicomedia. Y tenían una importancia estratégica comercial en el intercambio entre Oriente y Occidente, que lo hacía pues como un punto clave. Los soldados otomanos pasaban por un entrenamiento riguroso que los adoctrinaba primero religiosamente en el Islam y luego los formaba en una cultura militar sólida y de permanencia. Los niños que eran capturados en las guerras, pues eran como considerados hijos del sultán y recibían este entrenamiento como soldados, el adoctrinamiento que decimos. Asimismo, gozaban de privilegios. Y pues el emperador contaba con la lealtad de estos niños. A principios del siglo XV, el imperio controlaba las regiones de Mesopotamia, incluyendo las cercanías al Danubio y el Éufrates. Y solo en el año 1453 los otomanos subyugaron el imperio bizantino con la toma de la ciudad de Constantinopla, como ya lo había dicho. Bajo el control de Mahoma II, el imperio turco otomano inauguró una nueva dinastía. En 1517 los otomanos tomaron posesión de la Meca y de Medina, consideradas ciudades sagradas por los musulmanes. El imperio alcanzó su auge con la toma de Constantinopla. Y como era pues, costumbre en la tradición, en la fase de expansión, cada sultán que subía al liderazgo del imperio, pues necesitaba demostrar su autoridad y lo hacía conquistando y sometiendo a los pueblos. Y en ese sentido, el principal logro realizado por el emperador fue tomarse la ciudad de Constantinopla, el centro del imperio bizantino, también conocido como Imperio Romano de Oriente, que sería el imperio más poderoso de la Edad Media. Este logro se produjo en 1453, un momento en el que Constantino XI, paleólogo, que fue la última dinastía bizantina, descartó los bizantinos. El conquistador turco responsable de la caída de Constantinopla fue Mehmed II, que se convirtió a la ciudad en el centro de su imperio, dándole el nombre de Estambul, como ya habíamos visto. Algunas características del Imperio Otomano es que su máximo esplendor surgió durante los siglos XVI y XVII. Los otomanos tenían varios idiomas que eran influyentes en su población. El turco, que era el idioma oficial de las personas de Anatolia y los musulmanes. Persa, el idioma hablado por las personas que tenían acceso a la educación, y por último el árabe. Tenía un gobierno monárquico
que fue dirigido por la dinastía Osmanlí. Y esto me parecía muy particular. La religión oficial del imperio fue el Islam, pero el imperio era tolerante frente a las otras religiones que vivían pues con estos, el catolicismo, el judaísmo. Sin embargo, quienes no profesaban el Islam tenían que pagar impuestos altos, tributos al imperio altísimos de los que estaban exentos aquellos que profesaban el Islam. La economía se caracterizó principalmente por la agricultura, la ganadería y la pesca, y eso pues era suficiente y más que necesario para autoabastecerse. Todos los años los turcos organizaban como caravanas o peregrinaciones a la Meca, donde se transportaban especies, seda, piedras preciosas y perlas de Persia. Hasta 1453 el imperio fue el principal proveedor de Occidente de productos procesados y materias primas como maderas, especias, alquitrán, frutas, seda, alfombras, vajilla de cobre y algodón. Junto a eso pues se le suman la agricultura, la ganadería y la pesca, como ya lo había dicho. El Estado otomano era considerado multiétnico, como ya lo decía, pues estaba formado por por varias culturas, etnias, como armenios, griegos, rumanos, turcos, serbios, búlgaros y árabes. Esto era pues una parte importante en el proceso de expansión, y es que el Estado respetaba las tradiciones y la lengua de cada uno de ellos, aunque el turco era la lengua oficial. Pero pues también se lucraba de eso. La religión, como ya lo había dicho, la oficial era el Islam, por respetar las diferentes formas pues, religiosas que se presentaban. Pues ya lo había dicho, aquellas que no profesaban el Islam, pues eran obligados a pagar impuestos altos al imperio. Este es un mapa de lo que sería el Imperio Otomano. Vemos cómo tiene influencia sobre Europa, Asia y África, y cómo controla un punto importantísimo respecto del comercio y el transporte entre Oriente y Occidente. Los países que conformaban el Imperio Otomano pues eran Turquía, Siria, Líbano, la península arábiga, Egipto, Libia, los vilayets de Mosul, Bagdad y Basora, que hoy son Irak, Palestina, Transjordania y Yemen. El imperio cayó después de la Primera Guerra Mundial. Los otomanos se aliaron, pues fueron aliados de la Triple Alianza con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, pero como es sabido, pues los vencieron. El imperio pues empezó a perder poder a finales del siglo XVI, cuando en 1683 el ejército intentó sin éxito tomarse la ciudad de Viena, en Australia. Pues esta batalla inició un siglo de guerra con países europeos, y el imperio turco otomano perdió parte de su territorio. Y con el final de la Primera Guerra Mundial, el mundo como que pasó por un reajuste, o una reorganización. Y en 1920 el imperio firmó el Tratado de Sèvres, un tratado de paz en el que los aliados impusieron el desmembramiento del imperio, que tenía pues, su extensión bastante reducida. Grecia y Armenia consiguieron el derecho de la independencia, y las provincias árabes pasaron a ser dominadas por los británicos y los franceses. El Tratado de Paz pues no le gustó nada a los líderes del nacionalismo turco, y estos se negaron a aceptarlo. Mustafa Kemal, que era el líder nacionalista, moviliza y reorganiza el ejército otomano y libra la guerra de independencia turca.
conduciendo a los aliados a la abolición del sultanato en la región. En 1923 se creó la República de Turquía y Mustafa Kemal, llamado Atatürk, que es su apodo y que significa padre de los turcos, se convierte en presidente y transfiere la capital a Estambul, antigua Constantinopla. Ahora, pues quise como enumerar los sultanes del Imperio Otomano y resaltar que uno de los sultanes más poderosos de este periodo pues, fue Suleimán el Magnífico, que también es conocido como Solimán, y que gobernó entre 1520 y 1566. Suleimán ayudó bastante a la expansión musulmana hacia Europa del Este, en particular Austria. También conquistaron la región de Transilvania en Rumania. Este es el listado de los sultanes del imperio en orden como de tiempo, en orden cronológico. Mehmed VI fue el último sultán del Imperio Otomano, pues justo allí se dio la caída y el declive total del imperio. Y muchas gracias. Muy bien, entonces ponemos una reacción, un aplauso. Bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Ahora sí vamos en general a ir comentando. Ya recibí las diapositivas de Juan Marcelo. Gracias. Eso. Por favor, mándeme también al WhatsApp. Al WhatsApp. Como en todas las otras materias, ustedes tienen toda la exigencia ahí, pues, de memorización, de rigor, de que uno aprenda a memoria, no solamente haga. Bueno, entonces, de mi parte ahí, pues, una materia, digamos así, que es de cultura general. Entonces, como todos los otros meses, de ahí ponemos la máxima calificación, que se motiven a que estudien las otras materias más que la mía. Pero vamos viendo que, a ver, las preguntas son muy sencillas. A ver, ¿qué le motivó a elegir el tema que eligió, por ejemplo? Ahí, Juan Marcelo, ¿por qué la vestimenta? Eduardo, ¿por qué el profeta? Acá Juan Camilo, ¿por qué todo del imperio? A ver, ¿qué es lo que nos mueve por dentro? A ver, Juan Marcelo puede empezar. Creo que la motivación principal es siempre tener la incógnita de por qué utilizan esa ropa. Yo odio que me digan qué me tengo que poner de vestir, entonces creo que es en cierta parte una proyección de no entender cómo pueden vivir obligados a utilizar ciertos hábitos de vestimenta y no se me llama mucho la atención saber cómo ellos lo hacen y más aún en ese reportaje que había visto de que eligen libremente utilizarlo para complacer. Ya, como decíamos, dejamos para este momento, ¿no? Las reacciones. Viene a memoria que también en alguna parte leí o hicieron el comentario de qué se lamentan los católicos si igual exigen a las religiosas. Mire la vestimenta de las religiosas en la historia y van a ver que una monja hasta no hace pocos años, entonces lo único que ha quedado descubierto es el rostro, porque está todo el resto cubierto y que se parece a una de estas vestimentas. Luego, lo otro viene también al origen de la vestimenta, que quizá es la situación del desierto. La situación del desierto que veíamos que obliga a estar cubierto todo porque hay las tormentas de arena. Las tormentas de arena que obligan a que estén cubiertos y lo mismo por el sol.
Entonces, luego una situación que es elemental de supervivencia, luego pasa a ser ya un factor cultural, aunque ya no haya el elemento de supervivencia, digamos. Pero también en la vestimenta de las mujeres vemos en común con la India. Mira el velo, ahí presentaba, ¿no? La India. Eso. Y luego algo se ha conservado en nuestra cultura, también el velo de las mujeres que cubre el rostro, el velo, por ejemplo, el velo de la novia. En algunas celebraciones de matrimonios, la novia va bien cubierta con el velo. En alguna celebración me tocó decir, por favor, ya pues levántele, que la pobre estaba sudando ahí debajo del velo. Y a mí me iba a desmayar porque no, los huequitos muy, muy pequeños, no pasaba el aire y era un lugar de calor. Entonces, respire. Pero también esto se conserva hoy pues, en la tradición. Se ve las noticias que dicen que cuando van las autoridades a visitar al Papa, que hacen visita oficial a oficial, entonces ahí hay una norma rigurosa de vestimenta y entre lo incluye el velo, las mujeres. Entonces aparecen las fotos de personalidades allí o esposas de los primeros mandatarios que van con el velo cubierto la cabeza. Por decir, ¿no? Es un comentario que me viene. Bien, escucho, Eduardo, la motivación de por qué eligió al profeta, al grande profeta Mohammed, ¿cómo es que llama? No es Mahoma, sino Mohammed. Pues la importancia de Mahoma, o lo que a mí me interesó, es cómo él pudo primeramente saber por qué el llamado del ángel Gabriel, o por qué, de dónde nació esta religión, cómo es que este hombre potencializó, ¿no?, esta religión como un hombre sencillo. Dice que recibió nuestra religión por parte de Allah, y ver cómo, ¿no es cierto?, él fue el iniciador de todo esto, con sus creencias, con su mentalidad, con su fuerza, ¿no? La importancia, ¿no?, de poder también entender que Mahoma, su religión, es muy importante dentro del Islam, y el poder conocer los orígenes, el paso a esta religión, es muy importante también poder comprender, ¿no? Como un simple hombre, pues puso en pie tanta tradición, tanto esta religión como costumbres, y a pesar, ¿no?, de los años no ha ido decayendo, sino que ha tomado auge. Es muy importante, ¿no es cierto?, como que una religión que también predomina dentro del globo, es poder entender de dónde nace, y desde ahí, ¿no?, pues poder tener algunos aspectos también que, más allá, pues también entender esta gran riqueza o variedad que vino desde un hombre. Si de nosotros vino Jesucristo, pues poder entender desde dónde viene, ¿no?, también esa religión de ellos. Bien. Allí había un comentario que decía que tuvo dinero. Allí tuvo dinero que le permitía un poco vivir holgadamente. Entonces, en contraposición surgiría la pregunta, y bueno, ¿y quién sostuvo a Jesús en su ministerio público? ¿Quién fue su mecenas? ¿Quién le mantenía con dinero allí? Bueno, no vamos a responder, solamente así, curiosidad que vienen al momento. Juan Camilo, porque ya se nos acaba el tiempo ya. 3 minutos. Apague el audio, Eduardo, y también el parlante, Eduardo. Eso. Juan Camilo. Listo. ¿Por Pues qué no sé, a mí eligió? me pareció importante no centrarme como en un punto específico de la historia del imperio, porque el imperio en el conjunto es grande. Es decir, no podemos decir el imperio es grande en su economía, o el imperio fue grande solo en su religión, o fue grande solo en expansión, sino fue grande como por el conjunto de las cosas que lo hacían. Es el conjunto y la multiplicidad de formas en que se hacía grande lo que me parece a mí que hace importante el imperio.
Entonces me Muy bien. gustaba mucho ver cómo la religión se involucraba también con la política, como una iglesia-estado, y también en la economía, y también en la milicia, y todo estaba ligado. Y una cosa no podía subsistir sin la otra por sí misma. Me llamaba bastante la atención eso. Muy bien, entonces el mundo árabe todavía haciendo ya una aplicación al actual, como estamos hablando que hay una unidad, entonces son estados teocráticos, ¿no? Actualmente. Entonces, todavía no les ha llegado el Concilio Vaticano II, no ha llegado, no ha llegado la separación iglesia-estado. Entonces sigue siendo, la ley religiosa es también ley civil. Entonces de esta manera valoramos más en nuestra, como decía Juan Marcelo el otro día, pues la libertad, ¿no? Se nos da libertad de elección y todo. Hay un credo, sí, pero en el resto de cosas hay libertad. Muy bien, entonces éxitos en sus demás pruebas y evaluaciones. Entonces en esta tendrán el 30, ya voy a pasar a la secretaria la calificación y nos veremos el próximo martes. Muchas gracias, profe. Un buen tiempo. Saludos a Saludos. Chihuahua. Levante la manito que vea a este niño que lo está saludando. Hola, hola. Chao, dile. Chao, chao. Chao, profe. Cuídese. Chao, chao. Nos veremos.